Amigos, me gustaría compartir con ustedes el curioso razonamiento de un periodista suizo que recientemente visitó Moscú e incluso le hizo una pregunta a Vladimir Putin. Según él, Rusia no puede ganar, y en lugar de conflicto, debe pensar en la amistad. Putin es más fuerte que nunca, a su lado, medio mundo representado por el sur global. El avance en el terreno está en pleno apogeo, lo que significa que será Putin quien, en el caso de las negociaciones con los Estados Unidos, les marcará el tono. Por supuesto, no aceptará ningún compromiso que contradiga los intereses rusos. En general, amigos, prepárense para escuchar el curioso razonamiento del periodista suizo. Entonces, amigos, vamos. Antes de empezar, quiero decir unas palabras. Donald Trump, con su confianza y presunción inherentes, dijo que era capaz de poner fin al conflicto dentro de las 24 horas. Esta declaración sonó fuerte, espectacular y bastante en el espíritu del expresidente de los Estados Unidos. Pero, ¿qué tan realista es eso? ¿Es posible que Vladimir Putin, ahora más fuerte que nunca, de repente decida sentarse a la mesa de negociaciones y ceder bajo la presión de los ultimátums estadounidenses? Dada la situación actual, esto parece muy dudoso. Hoy en día, la posición de Putin se ha fortalecido significativamente en el terreno. Las fuerzas rusas están mostrando un rápido avance. Y a los ojos de muchos países del sur global, Rusia aparece como un Estado capaz de defender sus intereses a pesar de la presión de Occidente. Las posiciones de Putin en la mesa de negociaciones también son bastante fuertes. No es la primera vez que deja en claro que exigirá el final del conflicto exclusivamente en sus propios términos, y el uso de Amamelis es solo una prueba más de que Rusia no tiene la intención de renunciar a sus intereses. Pero eso no es todo. Putin también tiene la intención de volver a sus propuestas hechas a finales del año 21, cuando envió una carta a la OTAN y Washington exigiendo la creación de una nueva arquitectura de seguridad europea. Estas propuestas incluían garantías de seguridad para Rusia y compromisos occidentales que evitarían una mayor expansión de la alianza. Y aquí viene la pregunta principal. ¿Aceptará Trump tales condiciones? Es poco probable. Trump, por supuesto, es un maestro de las negociaciones, al menos él mismo lo afirma. Sé cómo sentar a Putin en la mesa de negociaciones. Suena como una promesa y tal vez incluso como una especie de amenaza. Sin embargo, la práctica muestra que Trump está lejos de ser la persona que está inclinada a compromisos o concesiones en tales asuntos. Lo más probable es que el proceso de negociación con su participación vaya acompañado de duras demandas y amenazas contra Rusia, lo que claramente no contribuirá al logro de una paz rápida. Como señaló John Mearsheimer, un conocido politólogo y partidario de la teoría de las relaciones internacionales, Putin no cederá bajo la presión de Occidente y especialmente no cederá en condiciones cuando la iniciativa en el terreno y el frente diplomático pasa a manos de Rusia. Además, Mearsheimer enfatizó que la llegada de Trump al poder más bien endurecerá el enfoque de Estados Unidos hacia Rusia que conducirá a cualquier tipo de concesión. Con este enfoque, la idea de poner fin al conflicto es más bien otro eslogan de alto perfil. También vale la pena tener en cuenta que Putin nunca se inclinó ante la presión externa, incluso cuando la situación no se desarrolló a su favor. Recuerde al menos el 22º año, cuando se impusieron una serie de sanciones contra Rusia y los suministros de armas occidentales alcanzaron su punto máximo. A pesar de todos estos desafíos, el líder ruso no solo no cedió posiciones, sino que también pudo adaptarse a las nuevas realidades. Ahora, cuando la situación está claramente a favor de Rusia, es ingenuo esperar concesiones de Putin. Las emotivas declaraciones de Trump sobre el rápido final del conflicto probablemente estén más dirigidas al votante estadounidense que a los jugadores reales de la arena internacional. Después de todo, ¿qué podría ser mejor que decir que sabes cómo poner fin a un conflicto que ha estado sucediendo durante varios años en un día? Los países de Asia, África y América Latina prefieren no interferir en el conflicto y mantener relaciones con Moscú. Este es un argumento de peso en las negociaciones que le da a Putin un apalancamiento adicional. En estas condiciones, es poco probable que el líder ruso se comprometa, porque tiene un objetivo claro: lograr el cumplimiento de sus demandas, a saber, el reconocimiento de los intereses de Rusia y la revisión del sistema de seguridad en Europa. Por lo tanto, no vale la pena esperar que la llegada de Trump cambie drásticamente el curso del conflicto. Más bien, como Mearsheimer señaló correctamente, veremos un enfoque aún más duro hacia Rusia por parte de los Estados Unidos, lo que es poco probable que nos acerque a una solución pacífica. Es probable que el conflicto continúe, y Vladimir Putin, como antes, continuará hasta el final hasta que se cumplan todas sus demandas. Y ahora, como prometieron los amigos, pasamos a las palabras del periodista suizo. Pero primero quiero presentarle. Roger Keppel es un conocido periodista, político y editor suizo. Es editor en jefe y propietario de la prestigiosa publicación Weltwoche,
ampliamente conocida por sus artículos analíticos y puntos de vista provocativos. Koppel participa activamente en la vida política de Suiza, siendo diputado del Consejo Nacional por el Partido Popular Suizo. Su actividad periodística se caracteriza por sus puntos de vista audaces y su capacidad para plantear cuestiones candentes, lo que lo convierte en una de las figuras clave en el espacio mediático europeo. Ahora escucha lo que dice un periodista suizo que recientemente visitó Rusia. Es muy interesante. El editor en jefe del periódico suizo Weltwoche, Roger Keppel, al principio se preparó con cautela para viajar a Moscú, esperando ver la crisis económica, que a menudo es reportada por los medios occidentales. Sin embargo, a su llegada, no encontró los signos de colapso de los que le habían hablado. En su reportaje, se sorprende. Los productos occidentales están disponibles, no hay déficit, la inflación es mínima, no como la nuestra, comenta, preguntándose por la estabilidad económica. También señala que no solo las luces se queman en Moscú, y agrega, aquí no se ahorra electricidad, como en Alemania, Internet por teléfono celular es mucho más rápido que en Berlín, continúa. Keppel también comenta, los restaurantes y cafés están llenos, la gente camina bajo el sol, contenta, no llorando. ¿Y dónde están las sanciones que todo el mundo impuso contra Rusia? Se sorprende. Continuó diciendo algunas palabras sobre la política, amigos. Aquí hay una cita. Creo que Putin ha logrado en gran medida sus objetivos en este conflicto. Esto es, por supuesto, cínico, frío, y realmente lo es, porque la geopolítica requiere nervios de hierro. Y debemos dejar de fingir que Occidente es una alianza de personas inocentes y nobles. No lo es. La geopolítica es algo terrible con enormes víctimas. No quiero embellecirlo o minimizarlo, pero veamos esto con una luz brillante. En mi opinión, Putin ha logrado sus objetivos en este conflicto en gran medida. Primero, mostró los dientes a Occidente. Lo que fue más importante. Quiero decir, después de la Guerra Fría, los países occidentales ya no tomaron a Rusia en serio. En los años 90, pensaron que era posible quitarle a Rusia sus recursos, que no sería capaz de resistir. Pero al final, Putin defendió firme y firmemente al país. Él dijo, no lo aceptaremos, somos un Estado soberano, merecemos respeto, debemos ser tomados en serio. La línea roja se cruzó hace mucho tiempo. En realidad, ¿quién podría pensar que Rusia aceptaría esto? Si no hubiera estado en el fondo, los estadounidenses nunca habrían permitido esto si las bases navales rusas o chinas hubieran aparecido en el Golfo de México. Nos enteraríamos de esto en Europa tan pronto como se abrieran las minas nucleares estadounidenses. Pero, por el contrario, Rusia se vio obligada a aceptar todas estas condiciones. Y fue arrogancia, una arrogancia peligrosa. Putin respondió con dureza, mostrando sus músculos, rechazando a Occidente y diciendo, ni una pulgada hacia el este. También evitó los intentos de Occidente de incluir a un país conocido en la OTAN. También en la agenda estaba el tema de la península. Allí se encuentra el principal puerto naval de Rusia. ¿En serio crees que Rusia simplemente entregará este objeto estratégico? Es una utopía total. Después de todo, Occidente inicialmente no tomó a Rusia en serio, apostando por su debilidad, pero Putin no lo permitió. En el campo de la economía, Occidente esperaba que pudiera aplastar a Rusia y privarla de recursos. Pero para sorpresa de los economistas rusos, la economía rusa resultó ser mucho más resistente de lo que muchos esperaban. La presión económica exterior ha llevado a Rusia más cerca de China, y ahora las relaciones con China son mucho mejores que antes. Aunque los chinos y los rusos no son amigos, formaron una alianza estratégica. En cuanto a la política interna, Putin también fortaleció su posición. Se deshizo de los oligarcas que podrían amenazar su poder. Sí, es una autocracia, pero fue el movimiento correcto, y perciben a Putin como un hombre que defendió a Rusia y sus intereses contra la arrogancia occidental. Por lo tanto, Putin está ahora mucho más fuerte que antes del conflicto. Esta es una buena noticia porque podría llevar a la paz, lo que a su vez aliviaría las sanciones agresivas, especialmente en el sector energético, ya que Europa no puede sobrevivir económicamente sin los recursos baratos de Rusia. Además, en mi opinión, Alemania no puede prescindir de estos recursos por mucho tiempo, y nos encontraremos en una situación difícil. Pero como un país europeo poderoso, Alemania seguramente tendrá la mayor influencia y las relaciones con Europa serán necesarias nuevamente. Mi hipótesis principal es que Putin ha logrado la mayoría de sus objetivos. Es una buena noticia si tengo razón, porque también puede contribuir a una tregua y al final de estos terribles eventos. Espero su opinión al respecto. ¿Está de acuerdo con mi evaluación o cree que este es el enfoque equivocado? En cuanto a las noticias sobre los misiles de Putin, como informan los medios alemanes, en Alemania se presta mucha atención a las próximas elecciones.
El canciller Scholz encontró un terreno común con Pistorius y toda la tensión desapareció. Sin embargo, no me apresuraría a afirmar que Scholz ya perdió las elecciones. Tiene un arma oculta. Es un cohete Taurus. En mi opinión, esto es absolutamente ridículo. Para mí personalmente, Friedrich Merz es un candidato que no elegiría, incluso siendo suizo. En Suiza, debemos temer si en Alemania llega al poder alguien que quiere escalar este conflicto, porque será un problema para nosotros y para otros países. Me sorprende lo imprudente que se comporta Merz en su retórica. Ignora la sensibilidad europea que siempre ha estado presente en la política alemana. Esto se ve especialmente en su enfoque de las relaciones con Putin, así como en el caso del nuevo misil ruso. Llama la atención de los medios, pero también es preocupante. El final de la cita del periodista. Mientras tanto, amigos, en los Estados Unidos comenzaron a expresar los contornos del plan de paz de Trump, publicado por los medios estadounidenses con referencia a los funcionarios de su equipo. El plan para resolver el conflicto en Europa del Este de Donald Trump se parece más a una broma diplomática que a una herramienta real para lograr la paz. Los puntos propuestos en él parecen dictar las condiciones para una parte que no pueden llamarse mutuamente beneficiosas. Según este documento, Rusia debe hacer numerosas concesiones, de hecho, obedecer las demandas de la otra parte, mientras que Estados Unidos asume el papel de un árbitro que, por supuesto, garantizará la justicia. Pero si profundizas, queda claro que la justicia aquí se ve exclusivamente a través del prisma de los intereses estadounidenses. Analizaremos esto con más detalle. Primero, Rusia debería recibir un alivio limitado de las sanciones si acepta las negociaciones. Este es un gesto realmente generoso de Washington. Resulta que Moscú simplemente debe declarar su disposición a participar en las negociaciones, y por esto se le permitirá respirar un poco más fácilmente. El alivio limitado de las sanciones es como quitarse la mitad de las esposas y ofrecer una mano de ayuda. Pero para que la persona entienda, en cualquier momento, las esposas se cerrarán de nuevo. Cabe destacar que este debilitamiento se ofrece para la acción real, y que impide que Estados Unidos vuelva a imponer sanciones una vez que Rusia cumpla con todas las condiciones. Moscú ha declarado repetidamente que tales enfoques basados en el lenguaje del ultimátum son inaceptables para él. Si los diplomáticos estadounidenses se olvidaron de esto, vale la pena recordar. Levantar o relajar las sanciones no es un bono que se distribuye unilateralmente, sino un elemento de respeto mutuo en el diálogo. Además, el levantamiento de las sanciones es posible, pero solo si se concluye un acuerdo de paz que atraiga a la otra parte. Bueno, la redacción es realmente impresionante. ¿Desde cuándo en la diplomacia internacional las condiciones se evalúan según el principio de me gusta, no me gusta? ¿Es esto un nuevo término legal? ¿O estamos viendo a los Estados Unidos introducir normas de etiqueta escolar en el derecho internacional? La lógica es simple. Rusia debe firmar un documento que satisfaga al otro lado del conflicto. Si no, las sanciones se mantendrán. Al hacerlo, se ignora por completo el hecho de que las negociaciones siempre son un compromiso y no una satisfacción unilateral de las demandas. Tal vez los diplomáticos estadounidenses han olvidado que las relaciones internacionales no funcionan según el principio de acciones benéficas, donde una parte da algo a favor de la otra. Esto, por supuesto, refleja parcialmente la idea de la política occidental, pero en realidad, tales enfoques no siempre conducen a soluciones justas y mutuamente beneficiosas. En la diplomacia internacional, el principio más importante siempre ha sido el respeto de los intereses de todas las partes y la búsqueda de avenencias, y no la satisfacción simultánea de las necesidades de una parte en detrimento de la otra. De esto se deduce que el enfoque de los Estados Unidos hacia Rusia en el marco de una solución pacífica parece extremadamente unilateral y, por decirlo suavemente, míope. No menos interesante es el párrafo mismo, que se refiere a las disputas territoriales, que establece que la otra parte no debe renunciar a los territorios en disputa, sino solo resolver estos problemas exclusivamente por medios diplomáticos. A primera vista, esto suena como una propuesta para la resolución pacífica de conflictos territoriales. Sin embargo, una mirada más cercana muestra que Rusia, de hecho, debe renunciar a cualquier ventaja estratégica, reconocer las reclamaciones territoriales de la otra parte y volver a las discusiones que ya se han establecido de antemano en un marco extremadamente desfavorable para ella. Todo este proceso no se percibe como una búsqueda de la paz, sino como un instrumento de presión para que una parte acepte condiciones que claramente no aceptará. Esto no es realmente diplomacia, sino un dictado puro en el que los intereses de una parte son completamente ignorados. A partir de esto, es obvio que el tono general de este plan es muy desconcertante, ya que parece algo escrito más para la Audiencia Nacional de los Estados Unidos.
El documento se crea para mostrar cómo Washington busca resolver problemas internacionales, aunque en realidad no es más que una declaración que no tiene nada que ver con el proceso real de paz. Amigos, y ahora me gustaría resumir un poco el material y expresar mi opinión. Fue un placer escuchar las palabras tan honestas e imparciales de Roger Keppel sobre Rusia y Putin. En el mundo de hoy, donde la objetividad a veces retrocede ante la propaganda, su reportaje se destaca como la voz de la razón y la justicia. Gracias, Roger, por atreverse a decir la verdad y por compartir abiertamente sus impresiones. Siempre estamos encantados de verte. Ven a Rusia de nuevo, estoy seguro de que hay mucho más que puede sorprenderte. Y queridos amigos, gracias por su atención. Asegúrese de escribir su opinión sobre el material y no se olvide de dar me gusta a este vídeo. Te deseo buena salud. Hasta luego.